Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy tenemos el siguiente tema: el ángel del Eterno que dio muerte a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Este es uno de estos relatos que encontramos en las escrituras que sin duda alguna nos llenan de inspiración, de asombro y de la capacidad que tienen estos seres espirituales de ejecutar las obras del infinito a favor de sus siervos en momentos de desesperación, en momentos difíciles cuando parece que ya no hay salida. Este relato que aparece registrado en el libro del Segundo de los Reyes, capítulo 19, pero para comprender mejor la historia hay que comenzar del capítulo 18, donde se nos habla que comienza a reinar en Judá el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía 25 años cuando comienza a reinar y se narra de que comenzó a hacer lo que era recto delante de los ojos de Dios, y en comparación con el rey de Israel del reino del norte, recordemos, este rey del norte pues no estaba haciendo lo que era adecuado. Se decretaron una serie de cosas contra él y por tanto Asiria, que era la potencia de aquella época, un imperio tan poderoso que había conquistado tantos territorios, fue contra el reino del norte de Israel, lo destruye y resulta que se lleva a la gente cautiva, lo coloca en cierta parte de sus territorios. Luego sucede de que, por supuesto, si esto fue lo que le hicieron a Asiria, lo que le hizo Asiria a Israel en el norte, cuánto más entonces el reino del sur de Judá con Ezequías al frente. Y así acontece de que el reino de Judá del sur de Ezequías está subyugado a la voluntad de Sennacherib, el rey de Asiria. Acontece que en algún momento de la historia Ezequías decide rebelarse contra la autoridad de Sennacherib. Dice: hasta aquí no le vamos a pagar más tributo a los asirios. Esto enfurece inmediatamente a Sennacherib, que por supuesto, teniendo tropas desplegadas por toda la región, inmediatamente envía ejércitos a capturar a el reino de Judá. Y efectivamente, ciudad tras ciudad van cayendo en las manos de Sennacherib y de su ejército. Acontece que cuando Ezequías ve esto, que las ciudades están cayendo delante de él, no puede defenderlas, se atemoriza y se da cuenta de que ahora ¿qué hago? Porque de hecho le envían cartas, el rey de Sennacherib le envía cartas diciendo: ¿quién te crees tú para rebelarte contra mí? ¿No has visto lo que le he hecho al reino del norte de Israel? Lo que ha pasado también con las naciones del Líbano, lo que ha pasado también con otras regiones, que ninguno puede ni contra mí. Y en cuanto a esto, Ezequías se asusta mucho y le envía respuesta a Sennacherib diciendo: por favor, perdona mi error, te voy a pagar lo que me pidas. Y le imponen una serie de impuestos ahora a Ezequías y a Judá que tiene que pagar. El rey no tiene dinero y tiene que ir al templo y tiene que ir a la casa de Dios y toma los tesoros de allí y además todos los tesoros de la casa del rey también, y los envía como tributo a Sennacherib, el rey de Asiria. Más que eso, llega el punto en que el rey tiene que quitar el oro de las puertas del templo, de las columnas. El hombre está que no hay dinero en Judá y está aterrorizado porque ahora sabe lo que le viene encima. Le envía todo esto como tributo a Sennacherib y con todo y eso no hay quien lo detenga, porque envía a Rabshakeh y a otra serie de oficiales asirios contra Ezequías diciendo: no hay nadie quien te salve de mi mano. Y va con ejércitos directos a tomar Jerusalén. Acontece entonces que Ezequías está muy asustado. Estos hombres que van y vociferan desde las afueras de la muralla de Jerusalén, y dice el texto de los reyes que empiezan a gritarle en el lenguaje de los judíos, o sea, en hebreo, y empiezan a decirle que no hay nadie quien los salve de la mano del rey de Asiria, de Sennacherib, ni siquiera sus dioses. Nadie podrá salvarlos, porque de hecho ellos dicen que están allí para ejecutar la sentencia del mismo Dios de los judíos, pero ahora dice, los asirios se ven como mensajeros. Desde las murallas, los oficiales de Ezequías les dicen: no nos hables a nosotros en el lenguaje de los judíos, sino háblanos en arameo, porque nosotros entendemos arameo y no queremos que el pueblo escuche las cosas que estás diciendo.
Los oficiales asirios no les hacen caso y continúan vociferando en el lenguaje del pueblo porque quieren que todo el mundo escuche estas palabras y se aterroricen y sepan que lo que viene encima de ellos es una gran destrucción. Nos cuenta el relato que los oficiales de las murallas se mantienen calmados porque el rey Ezequías había dado orden diciendo: no se dejen provocar ni les respondan. Acontece entonces de que por alguna razón otros oficiales de los asirios regresan porque parece ser que los asirios se ensarzan en una batalla contra los etíopes y contra otros que se rebelan en ese momento, y luego vuelven a enviar cartas a Ezequías diciendo: no te creas que te vas a librar de nuestra mano, y no confíes tampoco en Egipto, que estás pidiéndole ¿quién? Carros de guerra a los egipcios, soldados. Te hago una apuesta, te mando 2000 caballos y no tienes ni siquiera jinetes que poner encima de ellos. Para que vean con qué fuerza le estaban hablando los asirios a Ezequías. Ezequías no le queda de otra que volverse hacia Dios, dice el relato. Toma la carta que le envían los asirios y va al templo, se postra delante de Dios y clama a él diciendo: mira todo lo que dicen contra ti, contra tu siervo y todo este tipo de cosas, todas estas amenazas, etcétera. Derrama su corazón delante de Dios y la preocupación: sálvanos. Y dice: sálvanos no por nosotros, sino por tu nombre, para que sepan que tú solo eres el Eterno, el que salva a Dios sobre toda la tierra. Acontece que envían luego mensajeros al profeta Isaías, y el profeta Isaías responde con una carta de vuelta diciendo que Dios había escuchado la oración de Ezequías y que le había dicho que no se preocupase, que estos asirios estaban blasfemando contra él, y por tanto dice que no dispararían ni una flecha, ni entrarían a Jerusalén, sino que serían destruidos. Y aconteció, dice el relato, que esa noche un ángel de Dios, un ángel del Eterno, descendió, y dice que comenzó a herir el campamento de los asirios en gran batalla. Y esa noche un ángel de Dios dio muerte a 185,000 de los soldados de los asirios. Y dice el relato que a la mañana siguiente, cuando el resto de las tropas de Sennacherib despertaron, vieron toda la matanza, los cadáveres en la planicie, muerte, sangre, destrucción. Fue una matanza, una carnicería increíble, y ellos no podían dar crédito a qué había ocurrido esa noche. Fue tal el pavor que subió contra Sennacherib que ordenó que levantasen el campamento y regresó a su tierra, regresó a Siria, regresó a la ciudad de Nínive. Pero el profeta había advertido además que este Sennacherib moriría en su tierra, y aconteció que al cabo de haber regresado a la ciudad, a Nínive, y estando incluso en su palacio, 2 de sus hijos planearon una conspiración y subieron contra él, contra su padre. Y mientras el padre estaba ofreciendo incienso y sacrificio a sus dioses, los hijos se abalanzaron contra él y le dieron muerte. Y escaparon, dice el texto, a la tierra de Arminia. Y luego, uno de los otros hijos de Sennacherib comenzó a reinar en lugar de él como rey del imperio asirio. Y un tal Esarhadón, como le llaman, comenzó a reinar en lugar de Sennacherib. Y esto es uno de los relatos del texto de los reyes que realmente son muy de gran asombro, porque cuando la situación parecía perdida, cuando no había escapatoria, cuando el hombre no pudo por su misma fuerza y poder defenderse siquiera, se vuelve hacia la divinidad, y con hombres de tal calibre, de tal potencia espiritual como los profetas, como el profeta Isaías que estaba allí, tremendo aquello, ¿no? Pues fueron capaces de contactar fuerzas espirituales, la divinidad, el infinito, y cómo este ser espiritual, que tiene que haber sido, por supuesto, uno de estos encargados, los que se llaman ejecutores o destructores, porque son una serie de ángeles o seres espirituales que son enviados en misiones específicas. Ese ángel descendió en una misión específica, en ese momento histórico específico, a favor de este pueblo, el pueblo de Judá. Y por tanto, ese ángel, ese llamado destructor o ejecutor,
precisamente descendió sin compasión, no vino a dialogar con nadie, vino a ejecutar. Y fue sencillamente una orden de juicio directo, porque todo lo que acontece en la tierra no acontece como de golpe. Antes de que ocurra una acción aquí en la tierra, ya se ha juzgado en los cielos, en la corte celestial, se han deliberado los asuntos. Y cuando se ejecuta o se ordena una sentencia en el tribunal celestial, envían a los ejecutores a la tierra sin compasión, no hay nada que pensar, solamente a ejecutar justicia. En este caso este ángel no vino con titubeos, bajó directo, desenvaina su espada contra estos 185.000 soldados, como diciéndole a Sennacherib: mira lo que le hago a tu ejército. 185.000 hombres en una noche, un solo ser espiritual contra todos estos seres, contra todos estos hombres. Imagínense qué pavor luchar contra algo que no puedes ver, contra algo tan poderoso que tuvo que estar ejecutando a aquellos hombres con una velocidad tremenda, algo que no se detenía, como ese ángel de la muerte que viene a ejecutar. Así fue este ángel destructor que dio muerte a estos asirios. Ahora imaginen también la magnitud del ejército de Sennacherib, porque en aquella antigüedad reunían ejércitos de 500.000, 600.000, hasta más de 1.000.000 de soldados. Y si dieron muerte a 185.000 y luego él reúne su ejército y se marcha, el ejército todavía era más grande. Pero el pavor fue tal que tuvo que reconocer que había alguien que estaba protegiendo a Ezequías y al pueblo de Jerusalén en ese momento. Es muy interesante la descripción que se nos da de estos relatos, de estos seres angélicos que realmente pues vienen a ejecutar sentencia en el momento indicado. Cualquier persona que hoy día viaje a Jerusalén podrá ir y podrá ver restos de las murallas del rey Ezequías. Cuando yo estuve allí, personalmente vi los restos de las murallas del rey Ezequías, del mismo Ezequías que de la Biblia, del texto bíblico, de esas murallas que estamos hablando en este vídeo. Usted puede ir hoy, la arqueología las ha desenterrado y las podrá ver, los restos de aquella época. Y es realmente increíble, mostrando que arqueológicamente estamos hablando de personajes históricos y que estamos hablando de que en aquella época se podían invocar fuerzas angélicas de tal magnitud que podían tomar acción de tal significancia, de tal asombro como lo que se narra en el texto bíblico. Sobre esto ya los místicos han explicado mucho y hemos también hablado mucho sobre esto en este canal. Gracias a todos por la atención. Sin más, les agradezco a todos y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Gracias a todos, un gran saludo y hasta un próximo vídeo.